programa de hoy, en busca de la paz entre Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Donald Trump como mediador se reúnen en Alaska tras más de 2 años de guerra y miles de muertos. Bolivia elige nuevo presidente este domingo. Le contamos la realidad del país y la postura de los principales candidatos sobre la defensa de la vida y la familia. En la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, el Papa León XIV destaca a las mujeres que, como la Santísima Madre, dan alegría a la Iglesia como testigos de ternura y perdón y constructoras de puentes. El Papa León XIV cumple 100 días de pontificado, resaltando su compromiso por la paz mundial, caridad doctrinal y su cercanía con los jóvenes. EWTN celebra hoy 44 años. Madre Angélica fundó el canal en torno al Santísimo, llevando la verdad y belleza de la fe a todos los países y lenguas. El director ejecutivo de EWTN nos cuenta cómo era trabajar con la querida fundadora. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias en medio de expectativas positivas para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, que lleva más de 2 años. Este viernes en Alaska se reunieron el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump, quien actúa como mediador en el conflicto que inició como una reacción de Rusia a la intención de Ucrania de integrarse a los países del Acuerdo del Atlántico Norte. La propuesta activó la invasión de una parte del territorio ucraniano por parte de Rusia, desatándose así una guerra con miles de muertos en ambos lados hasta la fecha. Veamos. 11:30 de la mañana en Alaska. Los presidentes Trump y Putin se saludan con familiaridad ante las cámaras. En el escenario dispuesto para declaraciones de los jefes de Estado, en un letrero se lee "Persiguiendo la paz". Ambos suben a un auto en dirección a la base conjunta Elmendorf-Richardson. Horas antes, Donald Trump en el avión rumbo a Alaska. Quiero un alto al fuego rápidamente. No sé si será hoy, pero no estaré contento si no es hoy. Todos dicen que no puede ser hoy, pero yo solo digo que quiero que se detenga la matanza. Estoy en esto para detener la matanza. Ya saben, no estamos poniendo dinero, estamos ganando dinero. Ellos compran nuestras armas y nosotros se las vendemos a la OTAN. Y la OTAN nos envía cheques grandes y bonitos. Pero eso no me importa. Sobre aprovechar la cita para hacer negocios. Me he dado cuenta de que está trayendo a muchos empresarios de Rusia, y eso es bueno. Me gusta porque quieren hacer negocios, pero no los harán hasta que resolvamos la guerra. Desde Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky envió un mensaje con su disposición para un alto al fuego. Ucrania está dispuesta a trabajar de la forma más productiva posible para poner fin a la guerra, y esperamos una posición firme por parte de Estados Unidos. Todo dependerá de esto. Los rusos respetan la fuerza estadounidense. Este domingo 17 de agosto los bolivianos eligen a un nuevo presidente de la República. Le presentamos el panorama de candidatos y lo que piensan de los temas no negociables para un elector católico, según el Papa Benedicto XVI, como son la defensa de la vida humana, la familia, la libertad, la educación de los hijos y la promoción del bien común. A pocos días de las elecciones presidenciales en Bolivia, el 17 de agosto, hay quejas del pan subvencionado por el gobierno, cada vez más pequeño. Están vendiendo sarnitas, puras sarnas, y la sarna no llena a la familia, señor. Creo que al querernos mantener a 0,50 centavos el pan, creo que el gobierno se ha equivocado. No es sostenible la subvención, no es sostenible. El pan refleja una alarmante situación más profunda. Según el Banco Central de Bolivia, su tasa anual de inflación subió a más de 24% en julio. Además, se está quedando sin gas natural por falta de inversión extranjera en nuevas exploraciones. Hay escasez de dólares americanos, lo que hace difícil importar combustible e insumos para alimentos, lo que genera desabastecimiento, aumento de precios y protestas en las calles, informa la BBC. Los dos candidatos favoritos en las encuestas prometen un cambio económico. Samuel Doria, de Unidad Nacional, próspero empresario del cemento. Va a haber una economía de mercado competitiva abierta al mundo, pero también nos vamos a preocupar por los sectores vulnerables, dándoles salud y educación para que puedan ascender. El expresidente e ingeniero industrial Jorge Quiroga. Voy a hacer acuerdos de libre comercio con China, con Corea, con Japón, con Europa. Con Estados Unidos lo voy a pedir, pero con todo país que se quiera abrir vamos a tener relaciones de protección de inversiones y apertura comercial. Por el lado de los principios no negociables para un elector católico, Samuel Doria dice que no legalizará el aborto porque no está contemplado en la Constitución.
respalda el aborto terapéutico por violación y peligro de vida de la madre. Rechaza la legalización del matrimonio en personas del mismo sexo. Jorge Quiroga hace unos años habló de la tolerancia hacia la comunidad LGTB. En su campaña no dio una postura clara sobre si avala o rechaza el aborto. En abril dijo ser profundamente católico, pero que sus hijos son cristianos metodistas. Ese mes, tras sus segundas nupcias, indicó haber recibido una bendición religiosa matrimonial. El expresidente izquierdista Evo Morales, inhabilitado de participar en estas elecciones, instiga al voto nulo el domingo. Creo que vamos a pasar 50%. Eso va a ser como revocar las elecciones. Querido pueblo boliviano. Por su parte, la Conferencia Episcopal Boliviana animó a los ciudadanos a no dejarse robar la esperanza de días mejores. Además, hizo un llamado a los 8 candidatos presidenciales y a los nuevos diputados y senadores que serán elegidos. No olviden, futuros gobernantes y autoridades que serán elegidas deben comprometerse con los más necesitados, mostrando un verdadero espíritu de servicio que bajo la ética moral y la transparencia administren con mayor eficiencia los recursos públicos. Más de 7,5 millones votarán este domingo en las elecciones. El voto es obligatorio para los mayores de 18 años en Bolivia, donde la izquierda gobierna desde hace 20 años. Si ningún candidato presidencial obtiene más de la mitad de los votos, habrá una segunda vuelta el 19 de octubre. Y en la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, el Papa León XIV celebró la Santa Misa en la parroquia de San Tommaso de Villanova, en Castel Gandolfo. Concelebró con una veintena de sacerdotes. Participaron fieles de la localidad de Castel Gandolfo y acompañaron cantantes de varios coros del Vaticano y de la diócesis de Albano. Escuchemos parte de su homilía en la que nos llama a observar y seguir las virtudes de la Virgen María frente a la crisis de estos tiempos. En algunas ocasiones, lamentablemente, allí donde predominan las seguridades humanas, un cierto bienestar material y esa relajación que adormece las conciencias, esta fe puede envejecer. Es entonces cuando nos invade la muerte, en forma de resignación y queja, de nostalgia e inseguridad. En lugar de ver que este viejo mundo se acaba, se sigue buscando auxilio en él. El auxilio de los ricos, de los poderosos, generalmente se acompaña con el desprecio de los pobres y los humildes. Pero la Iglesia vive en sus miembros frágiles. Rejuvenece gracias a su Magnificat. También hoy, las comunidades cristianas pobres y perseguidas, los testigos de la ternura y del perdón en los lugares de conflicto, los operadores de paz y los constructores de puentes en un mundo hecho pedazos, son la alegría de la Iglesia, son su permanente fecundidad, las primicias del reino que viene. Muchos de ellos son mujeres, como la anciana Isabel y la joven María, mujeres pascuales, apóstoles de la resurrección. Dejémonos convertir por sus testimonios. El Papa León XIV cumple 100 días de pontificado este 16 de agosto. Veamos qué ha caracterizado a esta primera etapa de la gestión del Santo Padre estadounidense y peruano. Nuestra corresponsal Paola Flynn nos cuenta. En los primeros 100 días de su pontificado, el Papa León XIV ha dejado muy claro su interés por la paz. Estas fueron sus palabras el día de su elección, el 8 de mayo de 2025, donde se le vio visiblemente conmovido. La paz sea con todos. Y por primera vez en el discurso tras el anuncio del Habemus Papam, un recién electo pontífice se dirigió al mundo en español. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado
a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Su primera decisión ejecutiva habló mucho de su carácter reflexivo. Pidió tiempo para elegir a sus colaboradores, los que tomarían los altos cargos en el Vaticano. Mientras tanto, renovó los cargos de la curia de modo provisional. Así se dirigió a los miembros de la curia pocos días después de su elección. Il Signore che mi ha affidato questa missione non mi lascia solo nel portare. El Señor que me ha confiado esta misión no me deja solo con la responsabilidad. Sé ante todo que siempre puedo contar con su ayuda, la ayuda del Señor, y por su gracia y providencia con la cercanía de ustedes. Signore, e per sua grazia e provvidenza sulla vicinanza vostra. Entre sus primeros discursos no faltó un reconocimiento de la realidad que enfrenta el mundo actual. Sorprendió con su mensaje sobre el uso de la inteligencia artificial. Este enfoque se refleja en la elección de su mismo nombre, que recuerda al Papa León XIII y su encíclica Rerum Novarum de 1891 sobre las cuestiones sociales de la revolución industrial. El Papa León XIV ha advertido que la revolución digital actual se le asemeja en los retos que plantea para la humanidad. Durante un encuentro con miembros de las iglesias orientales, recordó la misión diplomática de la Santa Sede y su afán por la paz, especialmente en un momento en el que las tensiones en Oriente Medio crecen. Io impiegherò ogni sforzo. La Santa Sede è a disposizione. Haré todo lo posible para que la Santa Sede esté a disposición, para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos, para que se devuelva a los pueblos la esperanza y renazca la dignidad que merecen, la dignidad de la paz. Los pueblos quieren la paz, y yo, con el corazón en la mano, digo a los responsables de los pueblos, reunámonos, dialoguemos, negociemos. Responsabili dei popoli, incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo. Tras la celebración de la solemnidad de Corpus Christi, el Papa lideró una procesión de más de 20.000 personas que caminaron casi 2 kilómetros desde la Basílica de San Juan de Letrán hasta la Basílica de Santa María la Mayor, una procesión que no había sido encabezada por un papa desde 2017. El pontífice envió un nuevo poderoso mensaje de continuidad en la tradición, retornando a la residencia veraniega papal de Castel Gandolfo. Los locales lo recibieron con gran alegría. León ha demostrado ser un papa que atrae a la juventud de distintas partes del mundo. Frente a casi 1 millón de peregrinos durante el Jubileo de los Jóvenes, que se celebró a las afueras de Roma, llevó la cruz jubilar como un peregrino más. Durante la vigilia, antes de adorar la Eucaristía junto a los jóvenes, les recordó que la tecnología, aun siendo medio de conexión entre las personas, podría convertirse en una amenaza a las relaciones humanas. Además, como saben, hoy en día hay algoritmos que nos dicen lo que tenemos que ver, lo que tenemos que pensar y quiénes deberían ser nuestros amigos. Y entonces, nuestras relaciones a veces se vuelven confusas, inestables, a veces ansiosas. Y es que cuando el instrumento domina al hombre, el hombre se convierte en un instrumento. Al día siguiente, tras la celebración eucarística, el Papa se despidió de los jóvenes con una invitación muy especial. Portate questa gioia, questo entusiasmo a tutto il mondo. Lleven esta alegría, este entusiasmo a todo el mundo. Son sal de la tierra, la luz del mundo. Lleven este saludo a sus amigos, a todos los jóvenes que necesitan un mensaje de esperanza. Gracias de nuevo a todos y buen viaje. Grazie di nuovo a tutti voi e buon viaggio. Con esta despedida, la juventud lo esperará en Seúl en 2027 para celebrar junto a él la siguiente Jornada Mundial de la Juventud. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. Y en México, el Santo Rosario, la oración que la Virgen María siempre pide orar, triunfa en la batalla contra la llamada Nueva Era, una forma de ver, pensar y actuar para cambiar el mundo según ciertas creencias y una nueva forma de ser espiritual, según recuerda Ciprensa. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos presenta este caso. La Nueva Era agrupa prácticas como el yoga, la meditación, la astrología, el uso de cristales o piedras, el reiki o el feng shui, además de otras cosas como la lectura de las cartas del tarot.
El Vaticano ha advertido que estas actividades pueden tener consecuencias espirituales graves. En un documento de 2003 alertó que, bajo su aparente inocencia, buscan dominar fuerzas de la naturaleza o comunicarse con otros mundos para descubrir el destino y sacar el máximo partido de sí mismo y de sus circunstancias. Durante cerca de 10 años, Luisa Lomeli se dedicó profesionalmente a este tipo de prácticas. Ella recuerda que en ese tiempo no veía peligro alguno. No sabía que era algo malo, porque yo sanaba casas, sanaba personas. Según yo les hacía el bien. A mí me contrataban para hacer el bien y yo nunca me imaginé que hacer el Feng Shui o hacer una sanación los estaba consagrando a Satanás. Jamás, jamás, jamás. Con el tiempo empezó a experimentar sensaciones extrañas. Buscó ayuda de brujas y chamanes hasta que una amiga le sugirió algo distinto: entrar a una iglesia, rezar el rosario y confesarse. Asegura que apenas apoyó un pie en la iglesia y empezó a rezar el rosario todos los días, fue el inicio de su proceso de liberación y de regreso a la Iglesia Católica. Yo llegué a misa pidiéndoselo a Dios: Dios mío, por favor, libérame. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo es quien te está esperando en la iglesia. Y el Espíritu Santo me estaba esperando y fue una liberación, una sanación impresionante. Sentí yo caliente, sentí yo una paz y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Un estudio de 2025 del Pew Research Center revela que en América Latina más de la mitad de la población creen en hechizos, maldiciones y otras prácticas mágicas influyen en su vida. En cuanto a la consulta de videntes o horóscopos, Perú encabeza la lista con un 16% de personas que han recurrido a ellos, seguido de Argentina y Chile un 14% y México con un 12%. Luisa tiene un mensaje para quienes se sienten atraídos para estas prácticas. No se metan en la nueva era. No. Son puertas que les abres a Satanás. Y cuando tú le abres esa puerta, no nada más entra en tu vida, entra en la vida de tus hijos. Sí. Porque es un demonio que circula por toda tu casa. Entonces, lo mejor es el Santo Rosario. Hoy, Luis advierte sobre lo peligroso que pueden ser las prácticas de la nueva era. Con las mismas manos que antes buscaba las piedras, las energías, el tarot, hoy se aferra al rosario, convencida que con su fe ha conseguido la paz y la tranquilidad que siempre buscó. En Ciudad de México, EWTN Noticias, Diego López. Hacemos una pausa y al volver, EWTN cumple 44 años. Compartimos la experiencia de trabajar junto a Madre Angélica, quien llevó la fe al mundo desde el Santísimo. Además, EWTN transmitirá el primer encuentro digital entre el Papa León XIV y los jóvenes católicos de Estados Unidos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Tom Monaghan, uno de los más exitosos emprendedores de los últimos tiempos, decía que la Madre Angélica era una de las más exitosas emprendedoras de todos los tiempos. ¿Cómo es trabajar con una persona así, que además pone todos sus talentos al servicio de llevar la palabra eterna a todas las personas? Para saber más al respecto, responder esa importante pregunta, estamos con Michael Warsaw, que es director ejecutivo de EWTN y nos habla desde Birmingham, en Alabama, donde todo comenzó. Michael, bienvenido al programa. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Michael, cuando estaba pensando en cómo abordar esta entrevista para llegar al corazón de la Madre Angélica, pensé en esa oración de Fátima: creo, adoro, espero y te amo. ¿Cómo nos puede ayudar tal vez esa oración a entender el corazón de EWTN, que es el corazón de la Madre Angélica? Me parece una excelente síntesis y verdaderamente resume tanto de la Madre Angélica, de toda su vida y en particular de la fundación de EWTN y de su trabajo al frente de EWTN que la ha llevado a ser lo que es hoy. Ciertamente, toda la vida de la Madre se construyó en torno a una fe fuerte en nuestro Señor y una verdadera confianza en Él, una verdadera confianza en la providencia divina. Realmente, creo que ese es su mayor testimonio, probablemente para nosotros y para el mundo,
esa profunda confianza y entrega en la providencia de Dios para todo lo que hizo. Y ciertamente, como una monja clarisa de adoración perpetua, construyó la organización en torno a la capilla donde está nuestro Señor en el Santísimo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Trajo ese sentido de ser una religiosa de claustro, dedicada a la adoración al Santísimo, a todo lo que hizo, y de manera muy especial al trabajo de EWTN y a la fundación y la creación de esta gran organización. Pensando en todo lo que emprendió la Madre Angélica, cosas por supuesto muy superiores a sus fuerzas humanas, habrá llegado momentos en los que en algún momento pues no se sabía qué hacer porque parecía que la tarea la superaba. ¿Cómo se comportaba ella? ¿Qué hacía ella en esos momentos? Bueno, sabes, la Madre Angélica era muy realista. Era una mujer muy santa y profundamente espiritual, pero era muy realista. Y sabes, decía con frecuencia que la fe es tener un pie en el aire y mariposas en el estómago a medida que avanzas. Así es que, ¿hubo momentos difíciles? Por supuesto, hubo muchos momentos difíciles, desde el principio de la fundación de EWTN y a lo largo de su involucramiento con EWTN. Pero, ¿sabes? Siempre al final del día regresaba a nuestro Señor. Cuando las cosas eran difíciles, cuando las cosas eran duras, siempre regresaba al Santísimo. Visitaba a nuestro Señor en el Santísimo y le traía esas preocupaciones, le traía esas dificultades a Él. Y tenía total confianza en su providencia, total confianza y fe de que estaba haciendo lo que Él le había pedido que hiciera y que Él le daría las gracias y el apoyo que necesitaba para cumplir el trabajo que le había encomendado. Así que, incluso en esos tiempos difíciles, incluso en esos momentos humanamente terribles, cuando todo parecía estar perdido, la Madre Angélica nunca perdió la fe de que estaba haciendo la voluntad de Dios y por lo tanto, que Él le daría lo necesario. Leyendo la excelente biografía de Raymond Arroyo, que es un libro que todos deberían leer sobre la Madre Angélica, vemos una infancia bastante difícil a veces con su mamita, esa fragilidad emocional que tenía su mamita y la enfermedad que también tuvo la madre en la adolescencia, pero vemos que el Señor estaba preparándola a través de esas dificultades para una gran misión que le dio el poder de conectar con las personas tan profundamente que la veían millones de ellas todas las semanas. ¿Cómo actuaba Dios en la vida de la madre desde ese momento? Creo que no hay duda de que las circunstancias de su infancia, la disfunción de su vida familiar, las dificultades de su vida en la niñez y adolescencia, los problemas con su madre y los problemas de salud mental de su madre, todas estas cosas, estas dificultades, ciertamente la formaron y le permitieron ser, creo, muy efectiva en su rol en el aire, en su rol como maestra y en hacer lo que hizo durante tantos años. Creo que le dio una comprensión muy realista de las pruebas que todos atraviesan. Le dio, creo, la capacidad de comprender a la gente de una manera muy profunda y única, de ser empática con las dificultades que la gente pasa en sus vidas. Le dio, creo, una aproximación con mucho sentido común a las dificultades de la vida. Cuando ve sus programas en vivo y ella responde a preguntas, siempre lo hace con humor, pero también con una profunda pero muy comprensible sabiduría para las personas que atraviesan circunstancias difíciles. Así que creo que no hay duda de que los primeros años de su vida, tan difíciles como lo fueron parte del plan de Dios para ella y realmente parte de su providencia en permitirle llegar a ser tan acertada y alcanzar a tantas personas. Sabemos tras todos estos años, incluso si la madre murió hace casi 10 años y no ha hecho un nuevo programa desde 2001, casi 24, 25 años atrás, todavía tiene este impacto en la gente. Todavía tiene ese mismo impacto profundo en la gente que realmente le habla a ellos en sus circunstancias y les ayuda a sortear y procesar lo que está pasando en sus vidas y a darse cuenta de que Dios los ama, pase lo que pase. A darse cuenta, como ella lo hizo cuando era joven y en esas dificultades, que Dios estaba ahí para ella, que nuestro Señor está ahí para ella, apoyándola y sosteniéndola a través de esas dificultades. Y creo que por esas experiencias que pudo compartir ese regalo con tantas personas.
Diferentes tiempos traen diferentes retos. ¿Cómo está el espíritu y la misión de la Madre Angélica presente y operativo en EWTN en el día de hoy? Bueno, creo que la misión de EWTN es la misma hoy que hace 45 años, cuando la Madre la fundó. No ha cambiado. La manera en que la ejecutamos ha cambiado y continúa cambiando porque la manera en que la gente consume contenido, las plataformas que la gente usa, el estilo de los medios hoy en día ha evolucionado y cambiado. Y una de las cosas en la cual la Madre Angélica fue muy acertada desde el principio fue entender que para alcanzar a la gente, EWTN tenía que estar en la vanguardia de las plataformas y metodologías de distribución que existieran. Ella fue pionera de la televisión por cable en los Estados Unidos, reconocida por la industria del cable por ser una de las primeras y verdaderas pioneras de la televisión en cable en los Estados Unidos. Y en la medida que pasaron los años y desarrollamos nuevas plataformas, ya sea la televisión satelital o internet, y ahora los medios digitales con nuestra nueva visión de EWTN Next, de realmente entrar hacia el espacio digital más deliberadamente, más eficazmente tal vez. Todo eso está en el espíritu de la Madre Angélica, pero en su núcleo, la misión de EWTN permanece absolutamente la misma. Es promover la verdad, difundir la verdad como la define la Iglesia. Esa fue la misión de la Madre, traer la verdad de nuestra fe, la belleza de nuestra fe y el amor de nuestro Señor a la gente en cualquier circunstancia, en cualquier país, en cualquier idioma, en cualquier lugar. Esa fue la misión de la Madre Angélica cuando empezó y esa es nuestra misión hoy. Bueno, todos celebramos esta misión, especialmente en este 44 aniversario de WTN. Gracias, Michael Warsaw, director ejecutivo de WTN, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. EWTN anuncia que cubrirá y transmitirá en exclusiva por televisión e internet el primer encuentro digital del Papa León XIV con jóvenes estadounidenses durante la Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos organizada por la Federación Nacional para el Ministerio Juvenil Católico. El evento será el próximo 21 de noviembre, informa Así Prensa. Ese día el Santo Padre desde el Vaticano se conectará con miles de jóvenes reunidos en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, Indiana, y con muchos más en línea desde todo el mundo. Según los organizadores, se espera que el Papa se dirija a cerca de 15.000 jóvenes y dialogue con ellos durante 45 minutos en vivo. El anuncio hecho en la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María coincide también con el 44 aniversario de la primera transmisión de EWTN. Montse Alvarado, presidenta y directora de operaciones de WTN News, describió como providencial la elección de WTN para el acto, lo cual añadió refleja la misión histórica de EWTN, llevar el mensaje de la Iglesia a todos los hogares y acompañar a los jóvenes para que encuentren a Jesucristo y crezcan en la fe. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.